Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, que les voy a contar lo que les va a suceder en el futuro. Agrúpense y escúchenme, hijos de Jacob. Oigan a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Tengan la certeza de que si ustedes se vuelven asiduos, se vuelven amantes, estudiosos y escudriñadores de la Sagrada Escritura, muchas cosas van a aprender. No se contenten simplemente con participar de la Eucaristía y escuchar lo que el sacerdote les dice. Hay que ir más allá, escudriñar de modo personal, hacer parte de esos grupos de estudios bíblicos, ser muy cercano a la Sagrada Escritura. Cuando uno se vuelve cercano y amoroso a la Sagrada Escritura, uno siempre tendrá a la mano lo que yo llamo el manual o lo instructivo para la vida y para la salvación. De esas cosas que cuando nosotros tenemos un artículo, compramos algo y de pronto no sabemos cómo es su funcionalidad, nosotros vamos al manual, o hay hoy tutoriales en páginas de internet que nos enseñan a manejar cosas y que nosotros acudimos a ellos. La Sagrada Escritura es el tutorial para la vida y hay que acudir a ella con frecuencia. Muchos de ustedes aquí son papás y mamás y yo quisiera que se pusieran a pensar un poco dónde han ido aprendiendo paulatinamente el ejercicio y el rol de su paternidad y de su maternidad. Seguramente ha habido quien haya ya hecho escuela de padres, pero junto a la escuela de padres hay cosas en las cuales es el Señor quien nos instruye a nosotros. Porque eso hay que aprenderlo. Se necesita saber cómo ser papá. Porque la paternidad no es un accidente de la naturaleza, ni son cosas que uno sencillamente vaya aprendiendo en el camino, como a punta de error y de acierto. No. Uno con los hijos no puede ensayar ser papá. Hay que saber cómo se hace y el Señor instruye, porque el Señor es Padre. ¿Y qué mejor que Dios, Padre, para instruirnos a nosotros cómo ser un papá y cómo ser una mamá? Muchos de ustedes, por el amor que tienen a nuestro ministerio sacerdotal, por el hecho de llamarnos Padre, se acercan a nosotros para ustedes mismos o para sus hijos y nos piden ser bendecidos. Padre, bendígame. Padre, bendiga a mi hijo, bendiga a mi niño. Pero hay cosas que se desconocen desde la Sagrada Escritura
y es el ejercicio sacerdotal que los papás ejercen en su casa. Un padre y una madre son sacerdotes de su hogar. Eso quiere decir que los primeros santificadores de nuestra casa, de nuestros hijos, son sus padres. El concepto de la paternidad, el de la masculina, se ha reducido sencillamente a la de ser un proveedor. Yo soy un crítico de ese concepto cuando se piensa que un papá es simplemente alguien que provee su casa de bienes materiales. Por eso está tan extendido la creencia de muchas mujeres de que no necesitaron de un varón para poder criar a sus hijos. Si el concepto que se tiene de un varón en casa es que es un proveedor, es muy fácil que una mujer que ha sido berraca para el trabajo lo desplace diciendo: yo nunca lo necesité, mi hijo nunca necesitó nada de su papá. Claro, si lo que se piensa es que el papá es para dar cosas, pues la mamá, si trabaja fuertemente, se las da. Pero eso es un concepto muy reducido de ser papá, supremamente reducido, pobre, y un concepto egoísta. Porque un papá es muchísimo más que un proveedor, muchísimo más que un proveedor. Papá es un sacerdote en la casa. Es el santificador de su casa, junto con su esposa. Son los canales de bendición de Dios para su familia. Eso que ustedes a mí y a muchos curas nos piden con frecuencia: Padre, bendiga mi hijo. Yo quisiera preguntarles cuántas veces ustedes lo hacen con sus hijos, quienes los tienen. Y cuando le digo bendecir a los hijos, no se trata sencillamente de decirle Dios te bendiga, porque esa frase se ha vuelto como un comodín para todas las cosas. Hoy hay gente que no dice buenos días, sino que dice Dios te bendiga. Es decir, es una palabra, es una frasecita que hemos utilizado para absolutamente todo. Para saludar cuando se llega, para despedirnos, para acostarnos, al levantarnos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero no es solamente una cosa tan simple como esa de decir Dios te bendiga, sino efectivamente bendecir a los hijos siendo sacerdote de su casa. Y eso nos lo muestra hoy a nosotros el libro del Génesis en la primera lectura. Fíjense cómo un día Jacob, el padre de los 12 hijos, antes de morir, los llama a ellos y les dice: reúnanse, agrúpense y escúchenme lo que yo, su padre, les voy a decir. Y empieza a proclamar uno por uno la bendición sobre sus hijos, sus 12 hijos. Y entonces le dice a su hijo Judá: te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado, no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje a los pueblos. Ese capítulo 49 del libro del Génesis, a mí me gustaría que ustedes fueran a él directamente a su Biblia, Génesis 49, y leyeran toda esa oración que Jacob pronuncia sobre sus hijos. Un padre bendiciendo a sus hijos, no solamente diciéndole Dios te bendiga, sino proclamando una bendición y desatando toda atadura y toda maldad del corazón de sus hijos. Cuando los hijos son grandes, adolescentes o adultos, que ya hay muchas cosas que con ellos no se puede hacer, porque a ellos no les gusta, se sienten extraños. Claro, si estas cosas nunca acostumbró uno a hacerla con sus hijos cuando estaban pequeñitos, ahora que uno quiera hacerlo de grande es un poco más complicado, porque ambos se sienten raros, se siente raro el papá, se siente raro la mamá.
yo siempre he pensado que se puede tener una estrategia, y es que cuando los hijos duermen, uno se puede poner al pie de la cama de ellos, o incluso cuando estando despiertos, uno puede estar un momentico al pie o sentado allí al borde de la cama de ellos y sin decir nada, verbalmente, cerrar los ojos y ponerle la mano sobre el pecho y orar en silencio interiormente por ellos. Si lo permiten hacer la oración en voz alta, usted la hace en voz alta. Pero esas son cosas que uno tendría que aprender desde que son muy bebés. Incluso de que el papá debería aprender a orar por su bebé desde el vientre de la mamá. Por eso el domingo pasado que hicimos la bendición de las madres gestantes y de las mujeres que querían tener un bebé, yo quise que los varones estuvieran presentes. Porque es que el papel de un varón en esto no es una cosa ficticia, ni es un adorno. Y les decía a los varones, ponga su mano sobre el vientre de su mujer. Ore usted por su hijo. Desde el vientre bendiga a su hijo. Dé gracias a Dios por su hijo. Miren, ustedes son muchas las cosas que por sus hijos pueden hacer. Y no simplemente darle gusto comprándole cosas. Y sintiéndose que son la machera solo porque a mi hijo no le falta nada. No tenga un concepto suyo tan pobre, porque también eso es tener un concepto muy pobre de uno mismo, cuando uno dice es que a mi hijo nunca le ha faltado nada porque yo todo se lo he dado. Usted no puede andar pensando así de usted, porque eso es una pobreza de su concepto de papá. Usted necesita ir mucho más allá. Usted necesita ser sacerdote de su casa, el que convoca, el que congrega, el que reúne, que cuando toca dirigir la oración, dirige la oración. A falta del papá, eso lo hace la mamá, ser sacerdote de su casa. Pero es un papá el que debería convocar para la misa. Levántense, nos vamos todos para la Eucaristía. Es un papá el que debería convocar para la oración de la noche antes de acostarse. Reunámonos. Es el papá. Es el ejercicio de su sacerdocio, de estar usted puesto allí, no solamente como el que se mete la mano en el bolsillo, sino como el que sabe ser y estar, y ser instrumento y canal de la bendición de Dios para la familia. No con una palabra reducida de Dios te bendiga. No es eso nada más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso lo dice hoy cualquier persona, Dios te bendiga. No se trata de Dios te bendiga, es de bendecir, bendecir. Cuando son pequeñitos, a los hijos se les puede poner la mano sobre la cabeza, cuando están acostaditos en la cuna o en la cama, o la mano sobre el pecho, o si están boca abajo, la mano sobre la espalda. Cierra los ojos, ora, da gracias a Dios, bendice a su hijo. Eso ayuda a muchas cosas. Le ayuda a sus hijos a conciliar el sueño, bendice la vida de sus hijos. Sus hijos van creciendo con un papá y una mamá que saben ellos que están ahí orando. Es que yo creo que ustedes no han creído en eso. Y por eso creen ustedes que esas cosas solamente de curas. Ay, padre, aquí le traigo mi pelado, échele agua bendita, bendígalo usted. Bendígalo usted, papá. No es que nosotros no podamos hacerlo, lo hacemos, podemos hacerlo, queremos hacerlo, nos gusta hacerlo, pero no renuncie a eso. No renuncie a hacerlo.
Porque si usted no ora por su casa, si usted no ora por la salvación de su hogar, ¿quién lo va a hacer? Le tocará poner a otros a que lo hagan. Reza por mi familia que se está desbaratando. Pero ¿y la tarea suya? La labor suya, el sacerdocio suyo. Siempre en la Sagrada Escritura se muestra cómo los padres bendicen a sus hijos y transmiten sobre sus hijos una herencia de carácter espiritual. Por eso Abraham bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacob, Jacob bendice a sus hijos. Y así cada uno de ellos, de generación en generación, van transmitiéndose la bendición. Porque a veces cuando uno tiene papá que tiene dinero, piensa cuándo le va a dejar la herencia o qué le va a dejar de herencia. Y no pensamos la herencia espiritual, la espiritual que nosotros podemos dejar sobre nuestra familia. Que puedan decir, que podamos decir, lo que yo sé de fe, lo que yo conozco del Señor, yo se lo aprendí a mis padres. Mi mujer era una berraca, mi mamá era una berraca para orar y mi papá también, porque muchas veces lo vi de rodillas clamando a Dios. No crea usted, se lo voy a decir así con todo el cariño y el respeto, pero como me gusta hablar a mí para que no se lo olvide nunca, no cree usted que es muy guapito y muy berraquito porque se mantiene siempre en pie y que no se da rodilla. Usted es grande cuando se arrodilla, Señor. Grande a los ojos del Señor cuando sabe de arrodillarse. Y sus hijos aprenderán de usted a alguien digno de imitar. Quiero ser como mi papá. Quiero tener un corazón para Dios como se lo vi a mi papá, que fue la gran herencia que me dejó. Sean sacerdotes de su casa. Bendigan a su casa. Bendíganse mutuamente los esposos. Y que el Señor nos acompañe a todos en esta tarea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y peor y siempre por los siglos de los siglos.